Cuando Amalia Roldán escuchó las palabras de su nuera, sintió como algo dentro de ella se rompía con un sonido que nadie más oyó. Estaban en la entrada principal de la casa, un lugar donde, durante años, ella había llegado con regalos, con comida caliente, con el corazón dispuesto a ayudar. Pero esa tarde, la mirada fría y arrogante de María Fernanda Villaseñor, la esposa de su hijo, la atravesó como un cuchillo recién afilado. «Ya no eres bienvenida en esta casa, Amalia». Las palabras cayeron pesadas, definitivas, crueles. Amalia parpadeó varias veces, intentando procesar esa frase. El sol de la tarde iluminaba el piso de mármol del vestíbulo, haciendo que la escena pareciera casi irreal, como si fuese parte de un sueño absurdo del que ella estaba a punto de despertar. Pero no era un sueño, era su realidad, y la mujer frente a ella disfrutaba cada centímetro de su humillación. ¿Qué estás diciendo, María Fernanda?», preguntó Amalia, con la voz temblorosa, pero aún con un rastro de dignidad. María Fernanda cruzó los brazos, apoyando su peso en una cadera como quien dicta sentencia sobre alguien que considera inferior. «Exactamente eso. No te quiero aquí. Y créeme, Alonso tampoco». El nombre de su hijo cayó como una piedra helada en el estómago de Amalia. Su único hijo, su alegría, su orgullo, el mismo por el que había trabajado toda una vida, sacrificando noches enteras, jornadas dobles y cada sueño personal que alguna vez tuvo. ¿Él también? «No puedo creer que Alonso piense eso», susurró, más para sí misma que para la mujer que la miraba con una sonrisa torcida. «Créelo, él quiere paz en su casa, y tú, bueno, tú no ayudas», respondió María Fernanda, alzando una ceja con falso abatimiento. Amalia recordó entonces la discusión de la semana pasada. No había sido gran cosa, al menos no a sus ojos. Solo había comentado que el niño, su nieto, parecía cada vez más distante. No lo dijo con reproche, sino con tristeza. Pero aquello desató un enojo repentino en su nuera, como si Amalia hubiese tocado un territorio prohibido. Desde ese instante, algo cambió, y ahora entendía que, «María Fernanda, yo nunca he querido causar problemas, solo quiero estar con mi familia». «¿Familia?», la interrumpió ella con una carcajada dura. «Tú no eres parte de mi familia, y sinceramente, nunca encajaste. No tengo por qué fingir más». Amalia sintió un nudo formarse en su garganta. Quiso responder, defenderse, gritar si era necesario, pero su educación era más fuerte que su dolor. Se obligó a respirar despacio, a contener las lágrimas que amenazaban con caer. «¿Y Alonso? ¿Dónde está?», preguntó, buscando desesperadamente algún gesto de apoyo. «No bajará», respondió María Fernanda con un tono casi triunfal. «Él sabe que teníamos que hablar y prefirió mantenerse al margen». Esa frase le heló la sangre. Alonso, su hijo, evitando verla, evadiendo defenderla. Era como si lo hubiese perdido sin haberse dado cuenta. Los pasos de Amalia resonaron en el mármol cuando dio un pequeño paso hacia atrás. De repente, el enorme vestíbulo que siempre le había parecido hermoso, lleno de luz y detalles elegantes, ahora la hacía sentir diminuta, como si estuviera siendo expulsada de un palacio que jamás le correspondió. María Fernanda sonrió, satisfecha por su silencio. «Seré clara», Amalia dijo, acercándose un poco. «Empaca tus cosas y vete, hoy. No quiero verte aquí mañana. Ni en la tarde, ni nunca, nunca». Esa palabra cayó sobre ella como una sentencia final, sin apelación posible. Amalia bajó la mirada y vio sus propias manos temblar. Manos que habían trabajado desde los 16 años. Manos que habían criado sola a un hijo. Manos que habían limpiado lágrimas, preparado comidas, tejido suéteres, levantado hogares. Y ahora estaban vacías. Sin decir más, se dio la vuelta
y comenzó a caminar hacia la habitación, donde guardaba algunas de sus pertenencias. La casa estaba llena de fotografías familiares, colocadas estratégicamente en repisas y paredes. En muchas aparecía ella, sosteniendo a su nieto recién nacido, o riendo con Alonso en celebraciones anteriores. Ahora, esas imágenes parecían burlarse de ella, recordándole una cercanía que ya no existía. Mientras subía las escaleras, escuchó a María Fernanda decir desde abajo: «Ah, y asegúrate de llevarte todas tus cosas. No quiero nada tuyo aquí». Amalia cerró los ojos por un momento, tragando el dolor. Entró en la pequeña habitación que Alonso había preparado para ella cuando dejó su antiguo departamento. Recordó la emoción de aquel día. «Mamá, quiero que estés cerca», le había dicho él. «Aquí siempre tendrás un lugar». Pero las promesas de los hijos, a veces, se las lleva el viento, o alguien que sopla más fuerte. Tomó su pequeña maleta azul, esa que había conservado desde hacía años, y comenzó a guardar su ropa con movimientos lentos pero firmes. Cada prenda que doblaba era una punzada más en el corazón. En un pequeño cajón encontró una fotografía. Ella y Alonso, cuando él tenía unos 12 años, abrazados en una feria. La guardó con cuidado, como si fuera un pedazo frágil de su propia alma. Tardó menos de lo que esperaba. Quizá porque no tenía tanto. Quizá porque su vida, al final, siempre había sido ligera en cosas, pero pesada en recuerdos. Bajó con la maleta. María Fernanda la esperaba, apoyada en el marco de la puerta, revisando su teléfono con una indiferencia insultante. Cuando Amalia pasó junto a ella, su nuera dijo en voz baja, apenas audible: «Por fin». Amalia no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque entendió algo con una claridad dolorosa. A veces alejarse es la única forma de conservar la dignidad que otros intentan arrebatarte. Sin mirar atrás, cruzó la puerta y se fue. El aire de la calle golpeó a Amalia con un frío que no esperaba. Era el mismo barrio elegante donde había caminado tantas veces con su nieto de la mano, pero ahora ese lugar se sentía extraño, casi hostil. La acera parecía más dura, los árboles menos verdes, y hasta el viento llevaba un susurro que decía: «No vuelvas». Amalia se detuvo por un momento frente a la casa, no porque dudara, sino porque necesitaba aceptar lo que acababa de suceder. Había salido por su propio pie, sí, pero expulsada del corazón de la única familia que creía tener, con una maleta vieja y una tristeza que no sabía dónde guardar. Respiró hondo. Tenía que moverse, tenía que encontrar dónde pasar la noche. Empezó a caminar calle abajo con pasos lentos, sintiendo cada metro como un recordatorio de su soledad. Aunque la tarde estaba cayendo, no quería llamar a nadie, no quería explicar, no quería escuchar un «te lo dije», ni un «yo sabía que esa mujer no te quería». Lo único que quería era silencio. Mientras avanzaba, recordó la primera vez que conoció a María Fernanda. Tan joven, tan elegante, tan segura. Amalia había pensado que su hijo por fin había encontrado una compañera estable, pero ya desde el primer día había visto algo en la mirada de la muchacha. Una especie de superioridad disfrazada de cortesía, una frialdad que apenas se suavizaba delante de Alonso. Amalia había ignorado esas señales. Como muchas madres que no quieren entrometerse, había decidido confiar. Pero ahora, caminando sola, se preguntó si ese había sido su mayor error. Pasó frente a un pequeño parque, donde solía sentarse con su nieto, Emilio, cuando él tenía apenas 3 años. Recordó sus risas, su voz pidiendo más tiempo en los columpios. Recordó cómo él la abrazaba fuerte cuando ella lo recogía de la guardería, porque María Fernanda no tenía tiempo, y ahora de repente ella no tenía derecho ni a entrar a la casa donde ese niño vivía.
Un dolor profundo le atravesó el pecho. Pero siguió caminando. No sabía exactamente hacia dónde. Su antiguo departamento había quedado lejos. Lo había dejado por pedido de Alonso, quien la convenció de que vivir cerca facilitaría todo. «Mamá, te quiero cerca. No quiero que estés sola». ¡Qué ironía más amarga! Al llegar a la parada del autobús, se sentó en el banco metálico y dejó la maleta a sus pies. Vio su reflejo en la ventana de un café cercano. Una mujer de cabello gris recogido con cuidado, ojos cansados pero aún luminosos, ropa sencilla, nada de qué avergonzarse. Pero las palabras de María Fernanda seguían resonando en su mente como un eco cruel. «No encajas. Vete. Hoy. Nunca vuelvas». Cerró los ojos un momento. Tenía que pensar. Tenía que tomar una decisión. «Amalia, ¿eres tú?», escuchó de pronto. Levantó la mirada. Una mujer de su edad la observaba con sorpresa desde la entrada del café. Era Rosaura, una antigua compañera de trabajo de la fábrica textil, donde Amalia había pasado más de 2 décadas. «Rosaura», respondió con una sonrisa débil. «Pero mira nada más», exclamó Rosaura acercándose. «¿Qué haces aquí tan solita y con una maleta?». Amalia dudó. No quería mentir, pero tampoco quería desmoronarse ahí mismo. «Necesitaba aire», respondió suavemente. Rosaura la miró durante unos segundos, con esa capacidad que tienen las mujeres que han vivido mucho, leer entre líneas sin necesidad de preguntas. «Ven», dijo tomando su brazo. «Vamos a tomar algo caliente. Te ves como si necesitaras un respiro». Amalia no se resistió. La calidez del café, el olor a pan recién horneado y el murmullo de las conversaciones fueron un abrazo inesperado. Se sentaron junto a la ventana y Rosaura le ofreció un té sin pedir detalles. «¿Problemas en casa?», preguntó finalmente. Amalia bajó la mirada. «Podría decirse que ya no tengo casa», susurró. Rosaura dejó la taza en la mesa, impresionada. «¿Cómo que no?». Las lágrimas que Amalia había contenido todo el camino comenzaron a acumularse en silencio. No lloró de forma escandalosa. No se quebró. Simplemente dejó que sus ojos hablaran por ella. Rosaura asintió despacio. No juzgó. No presionó. Solo tomó las manos de Amalia entre las suyas. «Si necesitas un lugar donde quedarte, tengo un cuarto extra. Está viejo, pero limpio. Y no estás sola, ¿me oyes?». Esa simple frase, «no estás sola», fue como una manta tibia sobre una herida abierta. Amalia respiró hondo. No era su naturaleza aceptar ayuda, pero esta vez no tenía otra opción. «Gracias, Rosaura, pero no quiero molestarte». «Mira», respondió ella con firmeza, «las amigas no son para las fiestas, son para las caídas, y tú has estado para mí más de una vez». Aquello la conmovió. Por un instante, el peso que llevaba en el pecho se alivió apenas un poco. Amalia asintió, conmovida. «Solo será por algunos días», prometió. «Los días que necesites», respondió Rosaura sin dudar. Cuando terminaron su té y salieron del café, la noche había caído. Rosaura tomó la maleta de Amalia, sin permitir protesta alguna, y la acompañó hasta su automóvil. Durante el trayecto, Amalia miraba por la ventana, observando las luces de la ciudad pasar lentamente. Cada edificio, cada esquina, cada sombra, le parecía una versión distinta de su vida. Lugares que alguna vez la habían visto sonreír, lugares que jamás la volverían a reconocer. Al llegar al pequeño departamento de Rosaura, Amalia sintió un alivio extraño. No era su hogar, pero era un lugar seguro, un techo, una pausa en el dolor. Rosaura encendió la luz y mostró el cuarto extra, pequeño pero acogedor. Una cama individual, una ventana que dejaba ver la calle, una mesita con una lámpara. «No es mucho», dijo Rosaura, «pero aquí puedes descansar». Amalia se sentó en la cama, pasando la mano por la colcha desgastada. «Es perfecto», respondió con honestidad.
Por primera vez en horas, se permitió cerrar los ojos, no para escapar, sino para pensar con claridad, porque ahora, lejos del veneno de su nuera y del silencio cobarde de su hijo, algo comenzaba a crecer dentro de ella. No era rencor, no era venganza, era una semilla de fortaleza que apenas despertaba, y sabía que, tarde o temprano, tendría que decidir qué hacer con esa fuerza recién nacida. La primera noche que Amalia pasó en la casa de Rosaura fue extrañamente tranquila, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque el silencio del pequeño departamento era distinto al de la casa de su hijo. Un silencio que no juzgaba, que no la expulsaba, que no la hacía sentir una intrusa. Era un silencio que la dejaba respirar. Sin embargo, dormir no fue fácil. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro altivo de María Fernanda, diciéndole que no la quería allí. Y más que la humillación, lo que la desgarraba era la ausencia de Alonso. Esa ausencia que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Cuando por fin logró conciliar el sueño, fue un descanso ligero, quebradizo. Despertó temprano, como siempre, con ese hábito aprendido de tantos años de trabajo. El sol apenas se filtraba por la cortina, con una luz tenue que parecía comprender su cansancio. Se sentó en la cama, respirando hondo. Tenía que decidir qué hacer. No podía quedarse en la casa de Rosaura indefinidamente, por mucho que su amiga insistiera en que no era una carga. Tampoco podía regresar a rogarle a su hijo, no después de lo que había pasado. Se puso de pie, estiró los hombros y alistó la ropa que había guardado apresuradamente en la maleta. Cuando salió al pequeño comedor, Rosaura ya estaba despierta, sirviendo café. «Buenos días». Amalia saludó con una sonrisa suave. «¿Dormiste algo?» «Un poco», respondió ella, tomando asiento. Rosaura se sentó frente a ella con una taza humeante. «No tienes que contármelo todo si no quieres. Pero si necesitas hablar, aquí estoy». Amalia apreció profundamente esas palabras. No había presión, no había morbo, no había juicio, solo apoyo. «Ayer», comenzó, pero la voz se le quebró un poco. «Ayer me dijeron que ya no soy bienvenida en su casa». Rosaura apretó los labios, conteniendo un comentario que tal vez habría sido demasiado fuerte para ese momento. «María Fernanda», continuó Amalia, «fue ella quien me lo dijo. Y Alonso no bajó, no me defendió, no dijo nada». Rosaura negó con la cabeza, indignada. «Ese muchacho, no sé qué le hicieron». «Porque tú lo criaste bien, Amalia. Eso lo sabemos todas. ¿Qué clase de mujer quiere separar a un hijo de su madre?» Amalia suspiró, entrelazando las manos. «No sé. Quizá estoy siendo una carga. Quizá realmente no encajo en su vida». Rosaura golpeó la mesa con suavidad, pero con firmeza. «No digas eso. Hay personas que, cuando se casan, quieren poseerlo todo. Hasta las relaciones que no les pertenecen. A veces lo hacen por inseguridad, por celos, por ego, y otras simplemente por maldad». Amalia levantó la vista. «No sé qué hacer ahora». «Primero», dijo Rosaura, «desayunar». La simplicidad de la respuesta logró arrancarle una sonrisa a Amalia. Y así lo hicieron. Tostadas, café y una conversación ligera sobre el clima, como si el mundo no se hubiera derrumbado bajo sus pies horas antes. Después del desayuno, Amalia decidió salir a caminar. Necesitaba despejar la mente. Rosaura le entregó una copia de las llaves por si regresaba antes y la abrazó antes de que saliera. Afuera, la mañana estaba fresca. Los autos pasaban con normalidad. La ciudad seguía su ritmo sin importar el caos silencioso que ella llevaba dentro. Caminó varias cuadras sin mirar a ningún lado en particular, simplemente dejando que sus pies la guiaran. Sin darse cuenta, llegó a un barrio menos elegante, más cercano al que había sido suya durante tantos años.
Allí había tiendas modestas, calles angostas, vecinos que conversaban entre sí, y entre todas esas cosas familiares vio un letrero. Se renta habitación económica. Informes aquí. Se quedó quieta. Lo miró durante varios segundos. Una parte de ella sintió miedo. Otra, una punzada de libertad. Tal vez era demasiado pronto. Tal vez era precipitado. Pero tener un lugar propio, aunque fuera pequeño, aunque fuera humilde, sonaba mejor que depender de alguien más. Sonaba a recuperar un poco de control. Tocó la puerta del edificio. Una mujer mayor abrió, con cabello blanco recogido y un delantal floreado. ¿Busca la habitación?, preguntó con voz amable. Sí, quería saber si aún está disponible. La mujer asintió. Pase, se la muestro. El lugar era sencillo, una habitación mediana, una ventana por la que entraba bastante luz, un baño compartido, paredes limpias y una pequeña repisa. Nada lujoso, nada espectacular, pero era un lugar donde nadie podría correrla, un lugar donde podría cerrar la puerta y saber que estaba segura. Mientras recorría el espacio, Amalia imaginó algo que hacía años no pensaba. La posibilidad de empezar sola, no como una derrota, sino como una decisión. ¿Qué piensa?, preguntó la casera. Amalia respiró profundo. Creo que podría ser mi nuevo hogar, respondió, sintiendo un temblor en el pecho que no era miedo, sino emoción contenida. Podemos arreglar el precio, dijo la mujer. Si usted me cae bien, yo siempre hago descuento. Y usted tiene cara de buena gente. Amalia sonrió con timidez. Gracias, señora. Beatriz, respondió la mujer, estrechándole la mano. Y no se preocupe, a veces empezar de nuevo es lo mejor que le puede pasar a uno. Esa frase resonó en Amalia con fuerza. Salió del edificio prometiendo volver más tarde para formalizar el alquiler. Mientras caminaba de regreso al departamento de Rosaura, por primera vez desde que salió de la casa de Alonso, sintió algo parecido a esperanza, una pequeña chispa de posibilidad, un hilo de fuerza que crecía despacio. Pero al llegar a la esquina del café donde habían estado la noche anterior, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número que conocía demasiado bien. «Mamá, tenemos que hablar». Su corazón se detuvo por un instante. Alonso se quedó inmóvil en la acera, con el ruido del tráfico a su alrededor y un torbellino en el pecho. No sabía si quería responder, no sabía si merecía escuchar razones que quizá no cambiarían nada, y aún así, sus dedos temblaron mientras desbloqueaba la pantalla. El mensaje siguiente llegó antes de que pudiera escribir nada. «No debiste irte así». Amalia cerró los ojos. El dolor volvió, pero esta vez algo dentro de ella también respondió. «Yo no me fui, me echaron». Con el teléfono aún en la mano, respiró profundamente, porque la decisión que tomaría a continuación cambiaría para siempre la relación con su hijo, con su nieto y con ella misma. Amalia permaneció quieta en la acera, con el teléfono aún en la mano, mientras la vida pasaba a su alrededor como si nada. El ruido de los autos, las voces lejanas, el movimiento constante de la ciudad, todo parecía un telón de fondo indiferente ante su tormenta interior. El mensaje de Alonso ardía en la pantalla, cada palabra cargada de un peso que la hacía temblar. «No debiste irte así». Era casi irónico. Ella no se había ido así. Ella había sido expulsada. Respiró hondo, tratando de reunir el valor que durante toda su vida le había servido como escudo. Amalia siempre había sido fuerte, incluso cuando nadie lo notaba. Pero aquella fuerza ahora estaba fragmentada, como si necesitara escoger cuidadosamente qué trozos usar para sostenerse. Finalmente, escribió una respuesta breve, honesta. «No tuve elección». No agregó más, no intentó justificar nada. Envió el mensaje y esperó. Los segundos se hicieron eternos.
Cada vibración del teléfono hacía que su corazón diera un salto pequeño y doloroso. Finalmente, llegó otra respuesta. María Fernanda estaba enojada. No quiso ser dura contigo. Se le pasó la mano. Amalia sintió que algo dentro de ella se quebraba. Así que eso era. Así quería Alonso explicar la humillación y el desprecio deliberado que había presenciado, como si todo fuese un momento de enojo. Se apoyó en la pared más cercana, cerrando los ojos un instante. Recordó las veces en que Alonso había sido injusto o impulsivo de niño. Ella siempre había estado ahí para corregirlo, guiarlo, abrazarlo, y ahora él la trataba como si fuera responsable de lo ocurrido. Amalia escribió lentamente: Alonso, ella no solo estaba enojada, me pidió que me fuera, me dijo que no soy bienvenida. Esta vez, la respuesta tardó más, mucho más, tanto que Amalia comenzó a caminar hacia el departamento de Rosaura de nuevo, sintiendo el cansancio pesar en sus pasos. Finalmente, mientras cruzaba la calle, el teléfono vibró. No debió hablarte así, pero no quiero conflictos en mi matrimonio. Por favor, entiende. Las palabras la golpearon como un puño invisible. Entiende. Amalia siempre tenía que entender. Desde que Alonso se casó, desde que nació el niño, desde que María Fernanda comenzó a marcar territorio como si ella fuera un intruso. Siempre Amalia era quien debía adaptarse, quien debía callar, quien debía retirarse cuando la nuera fruncía el ceño. Entró al edificio de Rosaura con la garganta seca, el estómago revuelto y un dolor que quemaba más profundo que antes. Rosaura abrió la puerta inmediatamente, como si hubiera estado escuchando sus pasos en el pasillo. «¿Qué pasó?», preguntó al ver su expresión. Amalia levantó el teléfono. «Alonso, quiere hablar», murmuró. Rosaura frunció el ceño. «¿Y qué te dijo?». Amalia repitió los mensajes. Pocos segundos después, Rosaura soltó un suspiro cargado de indignación. Ese muchacho se llevó la mano a la frente. Está completamente manipulado. No puede ver lo que tiene delante. Amalia dejó la maleta en el suelo y se sentó, sintiendo cómo la energía se le escapaba. «No sé si responderle otra vez», confesó. «No sé qué hacer». Rosaura se acercó y le puso una mano en el hombro. «Hacer lo que te haga bien a ti, no lo que ellos esperan. Ya has dado suficiente, Amalia». Pero Amalia no estaba lista para reconocerlo. Aún no, porque pese a todo lo ocurrido, Alonso seguía siendo su hijo, su único hijo, el niño al que había dado la vida, al que había protegido, al que había guiado. Era difícil aceptar que, tal vez sin darse cuenta, él la estaba perdiendo. Horas más tarde, Amalia se encontraba sentada en la cama del cuarto prestado, mirando el techo. Tenía el teléfono al lado. No había respondido más. Alonso tampoco había insistido. Le dolía esa distancia como si fuese una herida abierta que nadie quería sanar. Cuando finalmente se levantó, caminó hasta la ventana y miró la calle. La vida seguía allá afuera. Y ella debía seguir también. Recordó entonces la habitación en renta. Recordó el brillo tenue de posibilidad que le había despertado. Recordó las palabras de la casera. A veces empezar de nuevo es lo mejor que le puede pasar a uno. Amalia tomó su bolso y salió del cuarto. Rosaura estaba en la cocina. «Voy a alquilar esa habitación», dijo, con una determinación nueva. Rosaura sonrió ampliamente. Sabía que ibas a hacerlo. Amalia salió nuevamente a la calle y caminó hacia el edificio donde Beatriz la había atendido. El trayecto se sintió distinto esta vez. No caminaba huyendo, caminaba eligiendo. Beatriz abrió la puerta con una sonrisa cálida. «Sabía que volverías. Pasa». Amalia firmó el pequeño contrato, pagó lo necesario y recibió las llaves. La habitación ahora era suya. Cuando entró, cerró la puerta detrás de ella y apoyó la espalda en la madera. El silencio del lugar la envolvió.
Era un espacio pequeño, sí, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba en un sitio donde podía reconstruirse sin miedo a que alguien la expulsara. Dejó la maleta en el suelo y se sentó en la cama. La habitación tenía ese olor a reciente limpieza, mezcla de jabón suave y madera vieja. Respiró profundamente, como si ese aire nuevo le aclarara la mente. Y entonces, en medio de la quietud, su teléfono vibró una vez más. Tomó el dispositivo con manos temblorosas. Un nuevo mensaje, otro golpe, o quizás otra oportunidad. «Mamá, Emilio te extraña. ¿Cuándo vas a venir a verlo?» Amalia sintió que las lágrimas subían de golpe. No podía evitarlo. El nombre de su nieto la atravesaba cada vez como una flecha, pero esta vez la herida era más profunda. ¿Cómo pretendía Alonso que ella volviera? ¿Cómo podía pedirle que actuara como si nada hubiese ocurrido? ¿Cómo podía exigirle que entrara a una casa donde su nuera la humillaba sin piedad? Se sentó en la orilla de la cama, sosteniendo el teléfono entre las manos, y entonces, por primera vez desde que todo empezó, se hizo una pregunta que nunca antes se había atrevido a formular. ¿Y si no volvía? No por orgullo, no por revancha, sino porque merecía paz, porque merecía respeto, porque merecía una vida que no dependiera de la voluntad de alguien que la despreciaba. Ese pensamiento, tan simple y tan poderoso, comenzó a crecer en su interior como una tormenta silenciosa. Una tormenta que, tarde o temprano, cambiaría todo. Amalia dejó el teléfono a un lado y se quedó mirando la pared frente a ella, como si las palabras de Alonso siguieran flotando en el aire, insistiendo en una herida que aún no cerraba. «Emilio te extraña». Esa frase, simple y dulce, llegó como un desgarro. No porque dudara del amor de su nieto, sino porque ahora comprendía que ese amor estaba siendo usado como un cable para arrastrarla de vuelta a un lugar donde ya no tenía dignidad. Se llevó una mano al pecho, respirando con dificultad. Amar a un hijo era una cosa, amar a un nieto, otra completamente diferente. El amor hacia un nieto era una mezcla extraña entre ternura y nostalgia, un lazo que se tejía con hilos más delicados pero más profundos. Y ahora le estaban pidiendo que regresara como si nada, como si su corazón no hubiese sido pisoteado. Dejó escapar un suspiro tembloroso. Tenía que responder, tenía que decir algo, pero no sabía qué. Se levantó de la cama, inquieta, y caminó por la habitación pequeña, tocando de vez en cuando la repisa vacía, como si quisiera apoyarse en algo más que el aire. La luz que entraba por la ventana era suave, casi cálida. Ese rayo fugaz iluminaba el piso y le recordaba que, a pesar de todo, había vida fuera de ese dolor. Después de varios minutos de silencio, tomó el teléfono y escribió con el corazón latiendo rápido. «No puedo volver a esa casa por ahora», lo envió. Nada más. Nada menos. La respuesta de Alonso llegó relativamente rápido. «Mamá, estás exagerando. María Fernanda estaba tensa, tú sabes. ¿Cómo es?» El dolor se transformó en indignación. Exagerando. Eso era lo que él pensaba, eso era lo que él veía. Todo lo que había vivido se reducía a una palabra que invalidaba su sufrimiento, sus lágrimas, su humillación. Amalia apretó la mandíbula y escribió: «No es la primera vez que me trata así, y tú no hiciste nada. No puedo regresar a un lugar donde no soy bienvenida». Pasaron más minutos. No hubo respuesta inmediata. Amalia dejó el teléfono y salió de la habitación para caminar por el pasillo del edificio, intentando calmarse. El eco de sus pasos era el único sonido, un recordatorio de que ahora estaba sola, sí, pero también libre, aunque esa libertad todavía le pesara. Volvió a su habitación y encontró varios mensajes de Alonso esperándola. «No quiero conflictos, ma. Entiende que es mi esposa. Necesito que respetes mi matrimonio».
Amalia sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Respetar su matrimonio? Ella, la misma mujer que había sido insultada, expulsada, despreciada, era casi una burla. Se sentó de nuevo en la cama y se cubrió la cara con las manos. Por primera vez, el llanto llegó sin contención. No era un llanto suave, ni silencioso. Era un llanto que parecía arrastrar años de aguante, de silencios forzados, de sonrisas disimuladas para mantener la paz. Rosaura, desde el otro lado de la pared, tocó suavemente la puerta. «Amalia, ¿puedo pasar?» Ella no respondió con palabras, pero Rosaura entró igual, sentándose a su lado. «Llora, amiga, llora. Te lo mereces», dijo con profunda ternura. Amalia apoyó la cabeza en su hombro, dejando que las lágrimas corrieran como si fueran el único camino para aligerar el alma. Después de varios minutos, cuando el llanto disminuyó, Rosaura le sostuvo las manos. «¿Ves por qué te dije que no regresaras a esa casa? Te van a destruir, Amalia. Y tú vales más que eso». Amalia asintió, limpiándose la cara. «Mi nieto», susurró, «lo sé. Pero tú no puedes sanar mientras estés en un lugar que te hiere. Tu nieto crecerá, te buscará. Los niños sienten quién los ama de verdad. No te van a borrar así como así». Amalia dejó escapar un pequeño sollozo. «Siento que pierdo todo», dijo. «Estás perdiendo lo que no te cuidaba», corrigió Rosaura. «Y estás ganando algo que muy pocas mujeres se permiten, tu libertad». Esa palabra resonó en su interior. Libertad. Rosaura le preparó una taza de té, como un pequeño ritual de consuelo, y luego salió, dejando que Amalia se recompusiera. Ya sola, Amalia se miró a sí misma en el pequeño espejo del cuarto, sus ojos hinchados, su expresión cansada, pero también había algo más, una chispa, una fuerza que no había visto en mucho tiempo. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Alonso. «Ven mañana. Emilio te necesita. No hagas esto más difícil». Amalia sintió un nudo formarse en su garganta. Las palabras sonaban más a orden que a preocupación. Se sentó frente a la ventana. Respiró hondo, muy hondo, y escribió la respuesta que, sin saberlo, marcaría un antes y un después en su vida. «Alonso, te amo, y amo a mi nieto. Pero no volveré a esa casa hasta que se me respete. No puedo seguir siendo la mujer que todos ignoran y humillan. No puedo más». El mensaje se envió. No había marcha atrás. Pasaron 5, 10, 15 minutos. Silencio. Un silencio pesado, hostil, lleno de tensión. Amalia dejó el teléfono a un lado y decidió hacer algo que no había hecho en años. Caminar sin rumbo fijo por la ciudad, sentir el aire, observar a la gente, recordar que ella existía más allá del rol de madre y abuela. Salió a la calle y dejó que sus pasos la guiaran. Vio niños jugando, parejas riendo, ancianos caminando de la mano. La vida seguía. La vida siempre seguía. Y entonces, en uno de esos cruces de calle que la ciudad tenía como pequeños destinos ocultos, se encontró frente a la vidriera de una tienda que reconoció al instante, una mercería antigua, de esas que vendían telas, botones y agujas. Durante años, Amalia había soñado con tener una pequeña tienda de costura. Nunca pudo, porque la vida, los gastos, el trabajo y la maternidad siempre venían primero. Pero ahí, frente a aquella ventana llena de carretes de hilo y telas coloridas, algo en su interior despertó. Se acercó al cristal, apoyó las manos y miró con detenimiento. ¿Y si...? El pensamiento vino como un susurro, suave pero firme. ¿Y si esta nueva etapa no era solo dolor? ¿Y si era una oportunidad? ¿Y si la libertad que tanto miedo daba venía acompañada de una nueva versión de ella? Amalia dio un paso atrás, con el corazón acelerado, porque por primera vez desde que fue expulsada, sintió algo que creía perdido.
esperanza. Amalia permaneció varios minutos frente a la mercería, como si la simple visión de hilos y telas hubiera despertado un rincón olvidado de sí misma. No podía explicar por qué ese escaparate la había movido tanto. Quizá porque durante años coser había sido su refugio cuando la vida la golpeaba. Una aguja, una tela y unas horas de quietud siempre habían sido suficientes para convertir dolor en algo útil, pero hacía mucho tiempo que no tomaba una aguja con verdadero propósito. Después de que Alonso se casó, María Fernanda insistía en que eso de coser era algo anticuado, una pérdida de tiempo. Amalia, por no incomodar, había guardado lentamente ese talento en el cajón de su silencio. Ahora, al mirarlo renacer, sintió el corazón latir un poco más fuerte. Entró en la tienda. La campanilla colgante en la puerta anunció su llegada con un sonido cálido. El aroma a telas nuevas, tintas y madera envejecida la envolvió como un abrazo inesperado. «Buenos días», dijo una mujer alta, de cabello recogido y manos ágiles, que estaba ordenando carretes de hilo. «¿Le ayudo en algo?» «Solo... estoy mirando», respondió Amalia con timidez. «Tómese su tiempo. Aquí nadie corre a nadie», agregó la mujer con una sonrisa gentil. Esa frase resonó profundamente en ella. Nadie corre a nadie. Qué diferente sonaba comparado con lo que había vivido días atrás. Mientras recorría la tienda, acariciaba algunas telas con los dedos, como si quisiera recordar la sensación exacta de trabajar con ellas, el peso del material, la suavidad, la resistencia. Cada tela despertaba un recuerdo distinto: la falda de su primera comunión, el uniforme de Alonso, el vestido que cosió para una vecina en su quinceañera. Pequeños capítulos de su vida aparecían ante sus ojos como fotografías cosidas entre hilos. La mujer se acercó de nuevo. «Parece que conoce bien las telas», comentó. Amalia sonrió levemente. «Cosí muchos años, antes, y dejó de hacerlo». La vida respondió vagamente. «A veces uno deja lo que le gusta por otras prioridades». «Las prioridades cambian», dijo la mujer con una sabiduría simple, «pero los talentos nunca se pierden». Amalia respiró hondo. Había algo en esa frase que le aliviaba el alma. «Soy Clara», agregó la mujer ofreciéndole la mano. Amalia respondió estrechándola. «Es un gusto conocerte, Amalia. Si algún día quieres volver a coser y no tienes por dónde empezar, dime. A veces solo hace falta un empujón». Amalia guardó ese ofrecimiento como si fuese un tesoro, un empujón, justo lo que sentía que el destino intentaba darle. Cuando salió de la mercería, el sol estaba en lo alto y la calle parecía un poco más luminosa. Caminó de regreso a su nueva habitación con la sensación de que quizá, solo quizá, la vida le estaba abriendo una puerta donde otras habían sido cerradas de golpe. Al llegar, Rosaura estaba acomodando unas mantas. «¿Dónde estabas?», preguntó con curiosidad. «Caminando, y encontré una tienda de costura», respondió Amalia con un brillo distinto en los ojos. Rosaura la observó con detenimiento. «¿Y? ¿Qué sentiste?». Amalia se sentó en la cama, pensativa. «Sentí que quiero volver a coser, que extraño hacerlo». Rosaura sonrió de oreja a oreja. «Pues eso es maravilloso. A lo mejor eso te ayuda a sanar. Y quién sabe, hasta puede darte una nueva forma de vivir». Amalia bajó la mirada, casi avergonzada de admitir lo que pensaba. «Yo siempre soñé con tener un pequeño negocio, algo muy humilde, solo arreglos, quizá cositas sencillas. Nunca pude hacerlo». «¿Y quién te dice que no puedas ahora?», respondió Rosaura con entusiasmo genuino. Amalia quería creerlo, pero los miedos, esos viejos conocidos, empezaron a aparecer. «No tengo dinero para empezar, y además tengo miedo. Miedo de fallar, miedo de que nadie venga, miedo de quedarme peor de lo que ya estoy».
Rosaura se sentó junto a ella y le tomó las manos. Amalia, tú ya pasaste por lo peor. Lo que venga ahora solo puede mejorar. No te estoy diciendo que abras un negocio mañana, solo que no te cierres la puerta. Empieza pequeño. Cose para ti. Recupera tu mano. Y luego, lo que sea que tenga que venir, vendrá. Esas palabras fueron como un bálsamo. Amalia sintió un calor extraño en el pecho. Quizá no debía apresurarse. Quizá debía dejar que la idea germinara sola. Esa tarde, mientras organizaba sus pocas pertenencias en la habitación, Amalia abrió la maleta y encontró una pequeña caja de madera. Dentro estaban sus agujas viejas, guardadas como un recuerdo más que como una herramienta. Las sacó una por una, acariciándolas con suavidad. Algunas estaban dobladas, otras oxidadas, pero todas representaban años de trabajo, esfuerzo y dedicación. Se sentó en la cama con la caja en las rodillas y por primera vez en días sonrió de verdad. Coser podía salvarla. No el dinero, no el negocio que algún día soñó, sino el simple acto de crear algo con sus propias manos, de sentir que aún era capaz de transformar su vida hilo por hilo. Estaba guardando la caja cuando su teléfono volvió a sonar. Frunció el ceño. El nombre de Alonso apareció otra vez en la pantalla. «Mamá, María Fernanda quiere hablar contigo. ¿Podemos pasar por ti esta noche?» Amalia se quedó inmóvil. Las palabras parecían una invitación, pero había un filo oculto detrás de ellas. «María Fernanda quiere hablar contigo». ¿Qué significaba eso? ¿Una disculpa? ¿Otra humillación? ¿Una nueva exigencia? Tenía miedo de la respuesta, miedo de volver a caer en el mismo ciclo, miedo de ceder por amor, aun cuando ese amor la estuviera lastimando. Rosaura escuchó la vibración del teléfono desde la puerta y se acercó. ¿Otra vez tu hijo? Amalia asintió, mostrando el mensaje. Rosaura negó con la cabeza. Esa mujer no quiere hablar, quiere controlar. Lo sé, lo he visto 1000 veces. Amalia tragó saliva. Tenía razón, en el fondo lo sabía. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Rosaura. Amalia respiró muy hondo. El aire le quemaba los pulmones, pero también le daba valor. «Voy a responder», dijo finalmente. Tomó el teléfono y escribió. «No iré esta noche. Necesito tiempo, necesito espacio». No escribió más, no explicó más, no justificó nada. Enviarlo fue como empujar un portón pesado con todas sus fuerzas. A los pocos segundos, otro mensaje llegó. «Mamá, esto se está yendo demasiado lejos». Amalia levantó la vista hacia Rosaura. «Por primera vez en mi vida. Creo que estoy haciendo lo correcto», dijo, con una mezcla de miedo y determinación. Y mientras guardaba la caja de agujas, sintió que aquella decisión, esa pequeña rebeldía llena de dignidad, era el primer hilo de una nueva vida que recién comenzaba. La noche cayó sobre la ciudad como un manto pesado, pero en la pequeña habitación de Amalia, la oscuridad parecía menos hostil que en días pasados. Había cierta calma, una quietud nueva, como si ese espacio humilde se hubiera convertido en un refugio sagrado, donde, por fin, podía escucharse a sí misma sin el ruido de otras voces imponiendo su voluntad. Después de enviar su último mensaje, dejó el teléfono boca abajo sobre la mesita de noche. No quería ver si Alonso respondía o no. Necesitaba, al menos por unas horas, sentir que tenía control sobre algo, aunque fuera sobre el acto de ignorar un mensaje. Se recostó en la cama, mirando el techo, dejando que los pensamientos le llegaran como gotas dispersas. Recordó escenas de su vida que hacía tiempo no visitaba. Alonso de niño corriendo hacia ella con los brazos abiertos, el pequeño Emilio durmiendo sobre su pecho, incluso las primeras Navidades junto a su nuera, cuando ella aún intentaba creer que algún día serían una familia de verdad. Pero todo eso parecía ahora un espejismo lejano,
Una lágrima silenciosa resbaló por su mejilla, pero esta vez no era de desesperación. Era una lágrima que venía desde un lugar más hondo, un lugar donde la mujer que había sido tantas veces postergada empezaba lentamente a despertar. Se quedó dormida así, sin darse cuenta. Cuando despertó, eran cerca de las 7 de la mañana. La luz del amanecer entraba suavemente por la ventana y el silencio del edificio la envolvía. Amalia se sentó en la cama, respirando despacio. Sentía cierta pesadez en los ojos, pero también una claridad nueva. Tomó su teléfono. Había 3 mensajes de Alonso, enviados cerca de la medianoche. «Mamá, ¿por qué haces esto? Solo hablamos nada más. Mañana pasaré por ti». Amalia cerró los ojos. No era una invitación. Era una decisión unilateral, como si ella no tuviera opinión ni vida propia, como si aún fuera la misma mujer que bajaba la cabeza cada vez que María Fernanda la miraba con desprecio. Rosaura tocó la puerta suavemente y apareció con 2 tazas de café. «Buenos días», dijo, dejando una taza en la mesa. «Tienes cara de que no dormiste muy bien». «Dormí más de lo que pensé», respondió Amalia. Rosaura se sentó en la cama. «¿Y tu hijo?» Amalia tomó el teléfono y lo mostró. Rosaura leyó los mensajes y resopló. «Va a venir a presionarte», afirmó con absoluta seguridad. «Y tú no puedes permitir que te arrastre otra vez a esa casa. No hasta que estés fuerte de verdad». Amalia sabía que su amiga tenía razón, pero el conflicto en su pecho era intenso. «Rosaura, es mi hijo». «Lo sé», respondió ella con paciencia, «y tú lo amas. Pero tu hijo se está comportando como alguien que no reconoce tu valor, o peor, como alguien que lo ignora a propósito para mantener la paz en su matrimonio». Hizo una pausa y añadió con suavidad: «A veces, Amalia, hay que amar desde lejos, para no morir por dentro». Amalia bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. «No quiero que piense que lo estoy castigando». «No lo estás castigando», aclaró Rosaura. «Estás protegiéndote, que no es lo mismo». Se quedaron en silencio varios segundos. Finalmente, Amalia respiró hondo y dijo: «Hoy no voy a ir. No quiero verlo todavía. Tengo que encontrarme a mí misma antes de enfrentar otra discusión». Rosaura sonrió con orgullo. «Ese es el espíritu, y hoy te vas a ocupar de algo mejor. De ti. ¿Qué te parece si vamos a comprarte un par de cosas para la habitación? Algo que la haga sentir tuya». Amalia sintió que el corazón le dio un pequeño salto de emoción. Era una idea sencilla, pero llena de significado. «Sí, creo que me gustaría», respondió. Después del desayuno, ambas salieron a caminar por un pequeño mercado local, que había unas calles más abajo. Los vendedores ofrecían plantas, manteles, lámparas usadas, libros polvorientos, cojines hechos a mano. Amalia tocaba las cosas con cuidado, como si cada objeto fuera una pieza potencial de un futuro que aún no terminaba de visualizar. Rosaura encontró una manta amarilla mostaza, cálida y suave. «Esta es para ti», dijo, sin esperar respuesta. «No, Rosaura, no tengo dinero para eso ahora. No es un regalo caro», insistió ella. «Y además, quiero que tengas algo bonito en tu nueva vida». Amalia aceptó con los ojos brillosos. También compraron una maceta pequeña con una planta verde resistente, de esas que sobreviven incluso en los lugares más oscuros. «¿Como tú?», dijo Rosaura en broma. Y ambas rieron por primera vez en varios días. Regresaron al edificio, y mientras tomaban un té, Amalia sintió una vibración fuerte en el teléfono. Un nuevo mensaje de Alonso. «Mamá, estoy afuera». Amalia sintió un golpe en el pecho. Se levantó lentamente, como si cada paso pesara. Se asomó por la ventana del pasillo y lo vio. Alonso, apoyado en su auto, mirando hacia la entrada del edificio con expresión impaciente. Rosaura se acercó detrás de ella. «Si no quieres bajar,
No bajes, dijo con firmeza. Nadie puede obligarte. Amalia tragó saliva. Había pasado su vida entera respondiendo a las necesidades de su hijo, corriendo cuando él llamaba, cediendo cuando él exigía, silenciándose cuando él prefería no ver conflictos. Pero esta vez era diferente, porque la herida no venía de un mal día, venía de años de silencios que se acumularon como piedras sobre su espalda. El intercomunicador sonó. Alonso presionaba el botón una y otra vez. Rosaura cruzó los brazos. Te lo repito, si no quieres, no bajes. El corazón de Amalia latía con fuerza. Se acercó al intercomunicador y apretó el botón. ¿Sí? Mamá, baja. Tenemos que resolver esto, dijo Alonso desde la calle, con la voz tensa. Amalia respiró profundamente. Podía sentir a Rosaura detrás de ella, un pilar silencioso que la sostenía sin tocarla. No voy a bajar, Alonso dijo a Amalia con voz firme, sorprendiéndose incluso a sí misma. Hubo un silencio pesado. Luego, la voz de su hijo, cargada de frustración. ¿Qué estás haciendo? ¿Desde cuándo hablas así? Desde que dejé de ser invisible, respondió Amalia con calma. La frase salió sola, sin práctica, sin cálculo, pero era verdad. Al otro lado de la línea, Alonso respiró hondo, perdiendo la paciencia. Mamá, deja de exagerar. María Fernanda solo quiere hablar contigo. Amalia cerró los ojos. Podía imaginar perfectamente qué tipo de hablar sería. No voy a volver a esa casa mientras no haya respeto, respondió despacio. Y no voy a bajar hoy. Necesito espacio, Alonso. Y tú también. Mamá. Adiós, hijo, dijo ella, y soltó el botón. El silencio tras la decisión fue tan profundo que Amalia sintió un peso levantarse de su pecho. No era placer, no era venganza. Era algo mucho más humilde y valiente. Era dignidad. Rosaura la abrazó despacio. Estoy orgullosa de ti. Amalia, con los ojos llenos de lágrimas, solo pudo asentir, porque sabía que lo que acababa de hacer era apenas el inicio de un cambio que le daría vuelta a toda su vida. Alonso permaneció afuera del edificio durante un rato, esperando que su madre cambiara de opinión. Amalia podía sentir su presencia incluso sin mirar por la ventana. Era como una sombra insistente tratando de colarse por las rendijas de su tranquilidad. Pero esta vez no se movería. Esta vez no abriría la puerta. Esta vez no bajaría. Después de 10 minutos, el intercomunicador volvió a sonar. Pero Amalia no respondió. Rosaura tampoco se acercó. Ambas sabían que ceder era retroceder. Finalmente, el silencio regresó, y aunque Amalia no lo vio irse, supo que Alonso había entrado en el auto y se había marchado con frustración. El resto de la mañana fue extraña. Un alivio mezclado con culpa, una calma que latía con un dolor silencioso, como si aprender a ponerse límites viniera siempre acompañado de heridas viejas que comenzaban a sanar. Y sanar, a veces, dolía más que romperse. Amalia decidió que necesitaba caminar un poco, no para escapar, sino para ordenar su mente. Rosaura insistió en acompañarla, y juntas salieron a recorrer las calles del barrio, donde las flores colgaban de balcones antiguos y los vendedores ambulantes saludaban como si cada cliente fuera una vieja amistad. Hoy diste un paso enorme, comentó Rosaura, mientras caminaban por una avenida tranquila. Te apuesto que Alonso no se esperaba eso de ti. No sé si hice bien, confesó Amalia mirando el suelo. No quiero perder a mi hijo. No lo vas a perder, dijo Rosaura con seguridad. Pero tampoco puedes perderte tú. Esas palabras calaron profundo. Llegaron a una pequeña plaza con bancos de metal pintado de azul. Amalia se sentó y observó a los niños jugar en el columpio. Uno de ellos, de unos 5 años, reía con una risa tan contagiosa que el corazón se le apretó. No pudo evitar pensar en Emilio. A veces me pregunto si él va a entender, murmuró. Si va a saber que no lo abandoné.
Los niños sienten, respondió Rosaura. No necesitan explicaciones sofisticadas, solo amor, y tú siempre estarás ahí para él cuando él te busque. No te preocupes. Amalia cerró los ojos un momento. El viento soplaba suave, moviendo su cabello, como si la vida le estuviera diciendo que tenía permiso para respirar. Después de un rato, regresaron al edificio, pero antes de entrar, Amalia se detuvo frente a una tienda de artículos usados. Había un pequeño mueble de madera, con cajoncitos desgastados, pero hermosos. «Podrías usarlo para tus cosas de costura», dijo Rosaura sin pensarlo. Amalia lo observó. No era caro, no era grande, pero tenía el encanto de algo que había sido útil y podía hacerlo otra vez. Entró y lo compró. Cuando llegaron al edificio, entre ambas subieron el mueble por las escaleras. Amalia lo colocó en un rincón de su habitación, junto a la ventana. Abrió los cajones, imaginando carretes de hilo, agujas, telas pequeñas, cintas. La idea de volver a coser dejaba de ser un pensamiento y empezaba a convertirse en una posibilidad real. Se sentó en la cama, inspirando profundamente. Y entonces, como si la vida esperara esos momentos de sosiego para ponerla a prueba, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Alonso. El nombre en la pantalla la dejó helada. María Fernanda Villaseñor. Amalia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su primer impulso fue no contestar. Su segundo impulso también. Pero algo dentro de ella dijo: «Enfréntalo». Respiró profundo y deslizó el dedo para contestar. «¿Sí?», preguntó con voz contenida. Del otro lado, la voz de María Fernanda sonó más fría de lo habitual, más seca. «Amalia, tenemos que hablar». No era una petición, era una orden disfrazada. «No creo que sea buen momento», respondió Amalia, sin elevar la voz. «No me importa si es buen momento», replicó la nuera. «Esto no puede seguir así. Estás causando un problema con Alonso, y no pienso permitir que lo metas en tus dramatismos». La palabra dramatismos cayó sobre Amalia como una bofetada verbal. Y aún así, su corazón comenzó a latir con algo más fuerte que el miedo: indignación. «María Fernanda», dijo despacio, «lo que pasó el otro día fue muy claro. Tú me dijiste que no era bienvenida, me gritaste, me insultaste, estabas exagerando», respondió la joven con total soberbia. «Solo dije lo que todos en esta casa piensan. Aquí estorbas, Amalia, siempre estás metiéndote donde no te llaman. Pero ahora estás afectando mi matrimonio y eso no te lo voy a permitir». Amalia sintió una oleada de calor subirle a la cara. No de vergüenza, de hartazgo. «Por primera vez en muchos años», respondió sin miedo. «¿Sabes, María Fernanda? Si estorbo tanto en tu casa, entonces mejor que sigas adelante sin mí. No voy a regresar». Hubo un silencio cargado de tensión. «¿Qué estás diciendo?», preguntó María Fernanda, incrédula. «Lo que escuchaste», respondió Amalia. «Esta vez, con firmeza. No voy a volver. No voy a permitir que me humilles más». La respiración de la nuera se volvió agitada. «Alonso no va a aceptar eso. Él quiere que regreses». «Si quiere que regrese», dijo Amalia con calma cortante, «tendrá que defenderme, tendrá que respetarme. Y tú también, porque no voy a volver a una casa donde me tratan como basura». María Fernanda hizo un ruido casi de burla. «¿Y crees que puedes mantener esa postura? ¿Dónde estás viviendo ahora? ¿En la casa de una amiga? ¿Cuánto te va a durar esa dignidad tuya cuando necesites algo de nosotros?» Amalia apretó la mandíbula. Ese era el punto. Ese siempre había sido el punto. Querían que dependiera de ellos, que necesitara su aprobación para existir, que se sintiera pequeña. Pero esta vez, Amalia tenía algo que nunca había tenido: una puerta propia. «Me las arreglaré», respondió. «No puedes aislarte de tu nieto», insistió María Fernanda, ahora con un tono amenazante. «Emilio me necesita, y si tú no cooperas, esto va a terminar mal para ti». Amalia sintió el corazón golpearle el pecho.
pero no cedió. «No voy a negociar mi dignidad», respondió, y colgó. Cerró los ojos. Sus manos temblaban, pero no lloró. Rosaura entró a la habitación en ese momento, y la encontró sentada, respirando rápido. ¿Quién era? Amalia levantó la vista. «María Fernanda». Rosaura frunció el ceño. «¿Qué quería esa víbora?» Amalia exhaló lentamente. «Presionarme, intimidarme, que vuelva. Pero le dije que no. Le dije que no vuelvo». Rosaura sonrió con una mezcla de orgullo y alivio. «Eso, Amalia, eso. Por primera vez en mucho tiempo estás eligiéndote a ti misma». Amalia miró la pequeña maceta en la repisa, el mueble nuevo, la habitación sencilla que ahora era su refugio, y entendió algo. No estaba huyendo, estaba renaciendo. Esa noche, Amalia apenas pudo dormir. No por tristeza esta vez, sino por la mezcla intensa de emociones que giraban dentro de ella como un remolino. Había enfrentado a María Fernanda. Había puesto límites. Había dicho no, donde toda su vida había dicho está bien. Y aunque cada una de esas decisiones le había costado lágrimas internas, también le habían traído una fuerza nueva que no sabía que tenía. Se levantó antes del amanecer, incapaz de quedarse quieta. Caminó hacia la ventana y abrió ligeramente la cortina. La calle estaba casi vacía, bañada por la luz tenue de las primeras horas. Respiró profundamente. Esa respiración tenía un sabor distinto, el de una libertad que dolía, pero que también prometía sanación. Decidió vestirse y salir a caminar. Rosaura seguía dormida, así que dejó una nota en la mesa de la cocina. «Voy a caminar un poco, vuelvo más tarde». No sabía exactamente hacia dónde se dirigía, pero sus pasos la llevaron, casi sin pensar, de nuevo hacia la mercería de Clara. El local aún no abría, pero las luces estaban encendidas. Amalia se quedó parada frente al vidrio, mirando el interior como quien observa un mundo que alguna vez fue suyo. «Estás madrugadora hoy», dijo una voz desde atrás. Era Clara, cargando un pequeño paquete bajo el brazo. Amalia sonrió con timidez. No podía dormir. «Eso le pasa a la gente cuando la vida les da un sacudón», respondió Clara, mientras buscaba las llaves para abrir la tienda. «Pasa, si quieres. No he terminado de ordenar, pero no me molesta tener compañía». Amalia entró. El aroma familiar a tela nueva la recibió como un viejo abrazo. «¿Te ocurrió algo?», preguntó Clara, mientras colocaba las cosas en el mostrador. Amalia dudó por un momento, pero la mirada franca y cálida de aquella mujer la invitó a hablar. «Tuve una discusión fuerte con mi nuera», admitió. «Y con mi hijo». Clara dejó de mover las telas y apoyó las manos sobre la mesa, escuchando sin interrumpir. Era el tipo de persona que sabía que no hacía falta llenar los silencios. A veces bastaba con sostenerlos. «Me dijeron que no era bienvenida en su casa», continuó Amalia con la voz baja, «que estorbaba, que no pertenecía». Clara respiró hondo, indignada. «Qué tristeza que el amor se contamine así», murmuró. «Una familia que expulsa no sabe lo que pierde». Amalia miró el suelo, con los ojos humedecidos, pero sin llorar. «Dije que no volvería. Y no sé si hice bien. Mira, cuando una puerta se cierra con violencia, no hay que volver a tocarla. Te cortas los nudillos. Mejor buscar otra entrada. O construir la tuya», respondió Clara, acomodando un carrete de hilo rojo. «Y te lo digo por experiencia». Amalia levantó la vista. «¿Por experiencia?». Clara asintió. «Mi esposo murió hace 8 años. Mis hijos querían vender todo, incluso esta tienda, porque no daba dinero. Decían que debía mudarme con uno de ellos, pero este lugar era mi vida, mi refugio, mi historia. Les dije que no. Tuve que pelear, pero me quedé, y aquí sigo». Amalia sintió una conexión inmediata. No era la misma situación, pero el sentimiento de perder un lugar propio, eso lo entendía bien.
A veces cuesta recuperar la voz, añadió Clara. Pero una vez la recuperas, no la vuelves a perder. Amalia sonrió suavemente. Quiero volver a coser, confesó. Pero tengo miedo. El miedo solo indica que estás intentando algo importante, respondió Clara. ¿Por qué no empiezas hoy? Algo sencillo, un dobladillo, una funda, lo que sea. Las manos recuerdan. Clara abrió un cajoncito y sacó unas agujas nuevas y un par de carretes de hilo beige. Ten, dijo extendiéndoselos. Para que empieces. No puedo aceptar eso, dijo Amalia, negando con la cabeza. No es un regalo, respondió Clara. Es una inversión. ¿En ti? Amalia parpadeó varias veces, profundamente conmovida. Gracias, susurró. Esa palabra, tan simple y tan eterna, salió desde lo más profundo de su pecho. De regreso a la habitación, Amalia sintió por primera vez en días que sus pasos tenían propósito. Al entrar, Rosaura estaba preparando desayuno. ¿A dónde fuiste tan temprano?, preguntó con curiosidad. Amalia levantó los carretes de hilo y las agujas. A empezar, algo respondió con una sonrisa tenue. Rosaura abrió los ojos con entusiasmo. «¡Eso, Amalia! Eso es lo que necesitabas». Mientras tomaban café, Amalia revisó el pequeño mueble que habían comprado el día anterior. Abrió los cajones y colocó ordenadamente las agujas, los hilos y unas pocas telas que había encontrado entre sus cosas. Sentía que ese pequeño rincón era su santuario privado. «¿Quieres ayuda en algo?», preguntó Rosaura apoyada en el marco de la puerta. «Creo que voy a coser una funda para esta almohada», respondió Amalia señalando la almohada simple que venía con la habitación. «Algo pequeño, pero mío». Rosaura sonrió y salió para dejarla en su proceso. Amalia tomó una de las telas que había guardado durante años, una tela azul suave. Se sentó en la cama, en silencio, y comenzó a medirla. Sus dedos, aunque un poco torpes al principio, recuperaron el ritmo con una familiaridad que la emocionó. La aguja atravesaba la tela, y con cada puntada, Amalia sentía que algo dentro de ella comenzaba a recomponerse. Era como si, con cada hilo, estuviera remendando una parte de su propia historia. Mientras cosía, el teléfono vibró, pero no lo tomó. Siguió cosiendo, como si ese acto fuera más urgente que cualquier mensaje. Solo cuando terminó la funda y la colocó sobre la almohada, respiró profundamente y tomó el teléfono. Había un mensaje de Alonso. «Mamá, no puedo creer que hoy tampoco quieras hablar». Amalia dejó el teléfono a un lado. No respondió, no aún. Tomó la almohada terminada y la colocó en su cama. Se sentó a observarla. Era sencilla, con costuras humildes, pero hermosas, porque era suya, porque era el primer pedazo de vida nueva que construía con sus manos. Rosaura entró en ese momento, vio la funda y aplaudió emocionada. «¡Amalia! ¡Te quedó preciosa!». «No es gran cosa», dijo ella, aunque su sonrisa la traicionaba. «Es el comienzo», respondió Rosaura. «Cada cosa grande empieza con algo pequeño». Amalia asintió, y mientras acariciaba la funda recién cosida, sintió algo que hacía días se le escapaba. Orgullo, un orgullo tímido, quieto, pero profundo. Y entonces, sin esperarlo, su teléfono volvió a sonar. Esta vez no era un mensaje, era una llamada. «Alonso». Amalia miró la pantalla y supo que, al contestar o no contestar, el rumbo de todo lo que vendría después dependería de esa decisión. Inspiró profundamente y dejó que el teléfono siguiera sonando, porque antes de enfrentarse a su hijo, tenía que terminar de reconstruirse ella. El teléfono dejó de sonar después de varios largos segundos, pero el eco de la llamada permaneció en la habitación, suspendido en el aire, como una pregunta que no necesitaba respuesta inmediata. Amalia lo observó sobre la mesa, inmóvil, sintiendo una mezcla confusa de tristeza y determinación, como si su corazón se partiera y se recomponiera al mismo tiempo. «Rosaura,
que aún estaba allí, la miró en silencio. «Lo dejaste sonar», dijo suavemente. Amalia asintió. «No estoy lista», respondió, casi en un susurro. Necesito ser fuerte antes de hablar con él. Antes, cada conversación terminaba igual. Yo cediendo, yo disculpándome, yo borrándome. No quiero eso otra vez. «Y no lo tendrás», aseguró Rosaura, sentándose a su lado. «Estás haciendo lo correcto». Amalia respiró hondo. Su pecho dolía, no por arrepentimiento, sino por amor. Un amor que durante demasiado tiempo había sido usado en su contra. «¿Y si me odia?», preguntó con voz rota. Rosaura tomó sus manos. Los hijos no odian así de fácil a su madre. Estará confundido, molesto, pero algún día entenderá. Y si no lo hace, entonces será su carga, no la tuya. Tú ya has cargado suficiente. Amalia bajó la mirada. Tenía razón. Había cargado más de lo que una mujer debería cargar jamás. Abandono, desprecio, humillación. Y aún así, había amado con todas sus fuerzas. Ahora le tocaba aprender a amarse también a sí misma. Para distraerse, decidió ordenar su pequeña habitación. Guardó la manta amarilla que le regaló Rosaura al pie de la cama. Ajustó la maceta en el alféizar para que recibiera más luz y limpió con cuidado el mueble de madera donde había puesto sus herramientas de costura. Era una rutina sencilla, casi terapéutica. A media mañana, mientras Amalia cosía un pequeño retazo de tela solo para mantener las manos ocupadas, escuchó un golpecito en la puerta. «¿Puedo pasar?», preguntó Rosaura. «Claro». Rosaura entró con una sonrisa y una pequeña bolsa en la mano. «Te traje algo. Vi esto en el mercado y pensé que era perfecto para ti». Amalia abrió la bolsa y encontró un pequeño alfiletero hecho a mano con forma de corazón. «Rosaura», dijo conmovida, «no tenías que...» «Sí tenía», respondió la amiga, encogiéndose de hombros. «Es para tu nueva etapa». Amalia lo sostuvo entre los dedos como si fuera algo frágil. Ese corazón, pequeño y lleno de color, le recordó que todavía había belleza en su vida, aunque el mundo se hubiera vuelto tan hostil por momentos. «Gracias», susurró. El resto de la mañana transcurrió entre pequeñas tareas y silencios serenos. Amalia se dio cuenta de que no había escuchado su teléfono sonar otra vez. Cuando lo revisó, había 2 mensajes de Alonso. «Necesito hablar contigo. Dime cuándo puedo llamarte». No respondió. No porque no quisiera, sino porque sabía que una conversación apresurada no traería nada bueno. En lugar de eso, decidió salir de nuevo. Esta vez, no para perderse, sino para encontrarse. Caminó hasta un parque cercano, donde los árboles formaban sombras largas y los pájaros cantaban con despreocupación. Se sentó en un banco, observando a la gente pasar. Por primera vez desde que todo comenzó, se permitió preguntarse, ¿qué quiero yo? No qué quería Alonso, no qué quería María Fernanda, no qué esperaba la sociedad, qué quería Amalia. La pregunta era enorme, casi intimidante. Llevaba tantos años viviendo para otros que apenas recordaba que tenía derecho a querer algo para sí misma. Pensó en lo que había sentido al entrar a la mercería, en la paz que había encontrado entre los hilos, en la emoción que le recorrió el pecho al imaginar una tienda pequeña, humilde, llena de telas y remiendos. Y entonces la imagen tomó forma. Un localcito, una mesa de trabajo, una máquina de coser antigua, un cartel sencillo que dijera «Arreglos Amalia». No sería grande, no sería lujoso, pero sería suyo. La idea era tan poderosa que sintió un nudo en la garganta. «Quizás», murmuró, «quizás sí puedo hacerlo». Cerró los ojos, permitiéndose por primera vez soñar sin miedo. Cuando los abrió, vio a Clara acercarse por el sendero del parque. Llevaba una bolsa de tela y un termo en la mano. «Amalia», qué coincidencia, saludó con una sonrisa. «Venía de hacer unas compras. ¿Puedo sentarme?» «Claro»,
respondió Amalia. Clara se sentó a su lado y le ofreció un poco de té caliente. ¿Has estado cosiendo? Un poco, respondió Amalia. Empecé una funda para la almohada. ¿Ves? Te lo dije. Eso es solo el principio. Amalia miró el cielo entre las hojas. Clara, ¿te parece una locura que piense en abrir algo pequeño? Algo mío. Clara la miró con los ojos brillosos. La única locura sería que no lo intentaras, respondió sin titubear. Amalia, tú tienes manos de artesana. No sabes cuántas personas buscan trabajos bien hechos ahora que todo es tan desechable. ¿Y tú? Tú tienes algo que no se compra. Dedicación. Amalia sintió que esas palabras le abrían un camino invisible frente a ella. Pero tengo miedo, admitió. El miedo no es tu enemigo, respondió Clara. El miedo solo te recuerda que estás a punto de hacer algo importante, y tú lo estás. Se quedaron en silencio un momento, disfrutando de la brisa. Clara agregó, si quieres, puedo enseñarte cómo funcionó mi negocio cuando empecé. No fue fácil, pero sobreviví, y tú también puedes. Amalia le tomó la mano con gratitud. Gracias, Clara. ¿Me haces sentir capaz? Es porque lo eres, respondió ella. Cuando regresó a su habitación, Amalia encontró el teléfono vibrando sobre la mesa. No lo tomó de inmediato. Se preparó un té, acomodó el alfiletero nuevo y ordenó sus telas. Solo entonces miró la pantalla. Una llamada perdida, 2 mensajes nuevos, uno de Alonso, uno de un número desconocido. Primero, abrió el mensaje desconocido. Buenas tardes, soy Beatriz, la casera. Quería avisarte que el local pequeño junto a la entrada acaba de quedar vacío. Antes era una papelería. Si te interesa verlo, puedo mostrártelo mañana. Amalia sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Un local? ¿Justo ahora? ¿Justo cuando empezaba a pensar en un negocio? Era demasiada coincidencia para ser casualidad. Quizá la vida le estaba hablando. Entonces abrió el mensaje de Alonso. «Mamá, estoy muy preocupado. No quiero que esto se rompa entre nosotros. Por favor, dime cuándo podemos vernos». Amalia se quedó quieta, porque entendió algo en ese instante. Su vida estaba cambiando, y ahora, por primera vez, podía elegir hacia dónde quería caminar. Se sentó en la cama, respiró profundo, y decidió que antes de enfrentarse a su hijo, hablaría con la mujer más importante en su vida en ese momento, ella misma. Amalia dejó el teléfono sobre la cama y se quedó mirando la pantalla apagada, como si las palabras que había leído siguieran ahí, flotando en el aire de la habitación. Un local vacío, una oportunidad inesperada, y al mismo tiempo, un hijo que la reclamaba con palabras llenas de preocupación, pero también de exigencia. Era demasiado para asimilar de golpe. Se sentó en el borde de la cama y entrelazó los dedos, tratando de calmar el torbellino que llevaba dentro. Por un lado, una parte de ella todavía temblaba ante la idea de que Alonso estuviera sufriendo, de que pensara que ella lo estaba rechazando. Pero otra parte, una parte nueva, fuerte, joven como una semilla recién germinada, le decía que, por primera vez, tenía que escucharse a sí misma, sin prisa, sin miedo, sin culpa. La puerta se entreabrió suavemente y Rosaura asomó la cabeza. ¿Puedo pasar? Sí, respondió Amalia con una sonrisa débil. Rosaura se sentó a su lado. ¿Todo bien? Amalia tomó aire. Beatriz me mandó un mensaje. El local junto a la entrada está vacío y quiere mostrármelo. Los ojos de Rosaura se abrieron de par en par. ¿Un local? ¿Aquí mismo en el edificio? Amalia asintió. Dice que era una papelería, pero quedó desocupado. No sé, me tomó por sorpresa. Rosaura tomó sus manos con emoción. Pero eso es maravilloso, Amalia. Es justo lo que necesitabas. Es que... Amalia cerró los ojos un instante. Me da miedo, mucho miedo. Rosaura respiró profundo y la miró con ternura. Es normal, pero piensa en esto. La vida
No te está obligando a nada, solo te está mostrando un camino. Tú decides si lo tomas o no. Es tu tiempo, tu espacio, tu libertad. Amalia tragó saliva. También me escribió Alonso, quiere verme, quiere hablar. Rosaura no perdió su calma. Y podrás hablar con él, pero no ahora, no desde la culpa, no desde la herida abierta. Hablarás cuando tengas tu fuerza completa, y ese día no te derrumbarás. Amalia bajó la mirada. No quiero lastimarlo, y tampoco quieres lastimarte a ti misma, respondió Rosaura con suavidad. Has dado todo por ese muchacho. Ahora toca que él dé un paso hacia ti, y si no quiere o no puede, entonces aprenderá. A veces los hijos solo crecen cuando la vida les muestra que sus madres también tienen un límite. Se quedaron en silencio unos instantes. Amalia finalmente murmuró, «Quiero ver el local mañana». Rosaura sonrió con orgullo. Eso es, solo verlo, nada más, sin compromisos. La tarde avanzó lenta, pero cargada de paz. Amalia decidió pasar un rato cosiendo, dejando que sus manos hicieran lo que su mente aún no podía expresar con claridad. Tomó una tela blanca y empezó a bordar pequeñas flores en una esquina, sin un diseño previo, como si sus dedos supieran exactamente qué necesitaba su corazón. Y a cada puntada sentía que la ansiedad se aflojaba, que la culpa se desvanecía, que la dignidad se asentaba más firme en su pecho. Cuando terminó el bordado, lo dejó sobre la mesa y suspiró. La habitación, aunque pequeña, empezaba a sentirse como un hogar. No mucho después, el teléfono vibró de nuevo. Amalia lo miró con recelo. Era otro mensaje de Alonso. «Mamá, por favor, dime que estás bien». Ese mensaje la golpeó distinto, no con dolor ni ira, sino con algo parecido a compasión. A pesar de todo, seguía siendo su hijo, y él estaba confundido, atrapado entre dos lealtades que no sabía cómo manejar. Amalia tomó el teléfono, se armó de valor y escribió, «Estoy bien, necesito un poco más de tiempo, te escribiré pronto». No era un rechazo, no era una rendición, era un límite sano, algo nuevo en su vida. Lo envió y cerró el teléfono sin esperar respuesta. Esa noche, Amalia no quiso quedarse en la habitación encerrada. Rosaura le propuso salir a cenar algo ligero, y caminaron hasta una fondita cercana, donde el aroma a comida casera la hizo sentir nostalgia de las cenas que ella misma preparaba cuando Alonso era niño. Mientras comían, Rosaura le habló de la importancia de tener un espacio propio, de cómo la independencia emocional, financiera y personal era una forma de amor propio que muchas mujeres de su generación nunca habían tenido permiso de desarrollar. A veces, dijo Rosaura mientras tomaba un sorbo de café, la vida nos empuja a empezar de cero, pero empezar de cero no es una derrota, es un regalo disfrazado. Amalia escuchó con atención, sintiendo que cada palabra se anclaba en su corazón. ¿Y si fallo?, preguntó en voz baja. Rosaura sonrió. ¿Y si triunfas? Amalia soltó una pequeña risa, una risa tímida, pero llena de luz. Al volver al edificio, Amalia pasó por delante del local vacío sin intención de mirar, pero se detuvo. La reja estaba cerrada, pero a través del vidrio pudo ver las sombras de un espacio amplio, con estantes viejos y paredes descascaradas, y aún así lo sintió lleno de posibilidades. Se acercó al vidrio, apoyó una mano en él. Podía imaginar una mesa de trabajo en un rincón, un perchero con prendas en proceso, una cortina suave en la entrada, una pequeña silla para los clientes, telas, agujas, sonrisas sinceras. Era casi como ver su futuro, pero todavía borroso, todavía tímido, todavía naciente. Una voz la hizo sobresaltarse. ¿Te gusta el espacio? Era Beatriz, la casera, que subía las escaleras con unas bolsas en la mano. Sí, respondió Amalia, lo estoy viendo por primera vez. Beatriz sonrió. Mañana te lo muestro bien, pero te adelanto algo. Es un buen lugar.
Mucha gente pasa por aquí. Para un negocio pequeño, funcionaría perfecto. Amalia apretó los labios. Gracias, lo pensaré. Piénsalo, dijo Beatriz con un guiño. Las oportunidades no siempre se esperan tanto tiempo. Rosaura, detrás de Amalia, murmuró. Ese local te está llamando por tu nombre. Amalia soltó un suspiro, uno largo, profundo, honesto, porque sabía que tarde o temprano tenía que elegir entre seguir viviendo para otros o empezar a vivir para sí misma, y la decisión se acercaba. Esa noche, Amalia tardó en conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía el local vacío, ese espacio silencioso que parecía esperarla con paciencia, como si supiera que ella no estaba lista para dar el siguiente paso, pero que cuando lo estuviera, lo recibiría sin condiciones. Era extraño sentir tanto miedo y tanta esperanza al mismo tiempo, como si su corazón caminara sobre una cuerda floja entre el ayer y el mañana. Finalmente, el cansancio venció la tensión y Amalia durmió profundamente. Cuando despertó, la luz del sol entraba con suavidad por la ventana y el mundo parecía un poco más claro. Rosaura tocó la puerta con su voz dulce y cotidiana. «Amalia, ¿estás despierta? ¿Quieres café?» «Sí, gracias», respondió, incorporándose con lentitud. Rosaura entró con 2 tazas. «Hoy es el día», anunció con una sonrisa cómplice. «¿El día?» Amalia tardó un segundo en comprender. «El día de ver el local, Amalia. No te hagas la distraída». Amalia dejó escapar un suspiro nervioso. «Sí, hoy lo veré». Rosaura se sentó a su lado. «No tienes que decir que sí ni que no. Solo mirar, solo observar, nada más». Amalia asintió. Era verdad. Solo sería una visita, nada comprometido, aunque su corazón sabía que esto era mucho más que mirar. Algo dentro de ella ya lo había decidido, aunque su mente no quisiera aceptarlo aún. Después de desayunar, se arregló con cuidado. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque ese día necesitaba sentirse segura. Se recogió el cabello, se puso una blusa limpia y su par de zapatos más cómodos. Cuando estuvo lista, Rosaura la acompañó hasta la planta baja del edificio. Beatriz ya la esperaba con un manojo de llaves en la mano. «Buenos días», Amalia saludó la casera. «¿Listas?» «Buenos días», respondió Amalia con una sonrisa tímida. Beatriz abrió el candado y levantó la reja con esfuerzo. Luego abrió la puerta del local y encendió las luces. Un olor a polvo, papel viejo y madera se esparció por el aire. Amalia dio un paso adentro. El lugar era más grande de lo que imaginaba. Un rectángulo amplio, con paredes limpias, aunque algo desgastadas, un pequeño mostrador abandonado en la esquina y 2 ventanas que dejaban entrar luz natural. El piso necesitaba pulido y la pintura retoques, pero había algo cálido, algo silenciosamente hermoso en ese pequeño caos. Beatriz se cruzó de brazos, observando a Amalia. No tiene lujos, pero tiene buena estructura. Y la renta no es alta. La mayoría de los vecinos pasamos por aquí todos los días. La señora de la frutería, el señor del puesto de flores, los estudiantes que viven al final del pasillo. Sonrió. Un negocio pequeño podría funcionar de maravilla. Amalia caminó despacio por la habitación. Tocó la pared. Abrió un cajón del viejo mostrador. Se acercó a la ventana. Imaginó una máquina de coser en la esquina izquierda. Imaginó estantes con rollos de tela. Imaginó a un cliente entrando con un pantalón largo para ajustar o con un vestido roto que necesitaba salvarse. Imaginó sus manos trabajando y sintió un nudo en el pecho. «¿Qué piensas?», preguntó Rosaura. Amalia tardó unos segundos en responder. «Pienso que es más de lo que alguna vez soñé». Beatriz dio un paso adelante. «No tienes que decidir ahora. Te lo muestro, te doy números y lo piensas tranquila. Aunque», agregó con picardía,
Yo siento que este local quiere ser tuyo. Amalia rió suavemente. Ese sonido tan pequeño y sincero llenó el lugar de vida. Vamos a la mesa, indicó Beatriz. Sacó unos papeles, describió los costos, explicó las condiciones. Nada parecía imposible, nada parecía fuera de alcance. Era apenas un compromiso mensual, más pequeño de lo que Amalia había imaginado. Este lugar estuvo cerrado por casi un año, dijo Beatriz, y cuando te vi llegar al edificio, tuve la intuición de que estaba esperando a alguien como tú. Amalia bajó la mirada. La emoción era demasiado grande, demasiado nueva. Voy a pensarlo, dijo. Claro, respondió Beatriz. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero Amalia sabía algo. El tiempo no era lo que necesitaba. Lo que necesitaba era valor. Cuando terminaron la visita, Amalia volvió a su habitación. Se sentó en la cama y respiró hondo varias veces. Sentía la cabeza llena, el corazón latiendo fuerte y las manos temblorosas. Rosaura se sentó a su lado. ¿Qué sientes? Amalia apoyó las manos en su regazo. Siento que la vida me está ofreciendo algo. Algo que no pedí. Algo que nunca pensé que me llegaría. Entonces, agárralo, respondió Rosaura sin titubear. Amalia sonrió con tristeza. Tengo miedo. Claro que lo tienes, pero recuerda esto, Amalia. Tú ya sobreviviste a algo más duro. Sobreviviste a que te echaran. Sobreviviste a la indiferencia. Sobreviviste al desprecio. Y aún así, estás aquí, de pie. ¿Crees que un local vacío puede contigo? Esas palabras la golpearon como un rayo de verdad pura. No, un local vacío no podía con ella. Pero sus propios miedos, sí. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. El sol entraba con calidez, iluminando la manta amarilla, el mueble de costura, la maceta verde, su pequeño hogar, su refugio, su comienzo. Tomó aire, tomó una decisión. Voy a tomar el local, dijo al fin, con la voz más firme que en muchos años. Rosaura soltó un grito ahogado de alegría. ¡Amalia! ¡Eso es maravilloso! Amalia rió, tapándose el rostro con las manos. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo haré. Paso a paso, dijo Rosaura. Tienes a Clara, tienes a mí, tienes un barrio. Amable, tienes tus manos y tienes un corazón valiente, aunque tú no lo veas. Amalia respiró hondo, dejando que ese nuevo futuro entrara en ella como un soplo. Y en ese momento, el teléfono vibró. Un mensaje de Alonso. «Mamá, voy a pasar mañana. No podemos seguir así». Amalia miró la pantalla, pero esta vez no sintió miedo, ni culpa, ni esa desesperación antigua. Esta vez sintió firmeza, porque ahora tenía algo que no había tenido antes, un camino propio, y estaba lista para defenderlo. Esa noche, Amalia apenas pudo cenar, no porque estuviera triste, sino porque la emoción y el nerviosismo se mezclaban dentro de ella como una corriente eléctrica. Había tomado una decisión importante, quizá la más valiente de su vida: abrir su propio negocio, un espacio suyo, independiente, construido con sus manos y su esfuerzo, algo que nadie podría quitarle. Rosaura se mantuvo a su lado toda la tarde, ayudándola a escribir una lista de lo que necesitaría para empezar. Una mesa, una máquina de coser, telas básicas, tijeras especiales, alfileres, una regla larga, 1 metro de costura. Nada lujoso, nada imposible. Lo más caro será la máquina de coser, explicó Rosaura. Pero podemos buscar una usada en buen estado, o preguntarle a Clara si conoce a alguien que venda una barata. Amalia asentía, tomando notas con una mezcla de emoción y miedo. Era un nuevo mundo, uno donde ella era la protagonista. Cuando la noche cayó por completo, Amalia se retiró a su habitación. No quería que Rosaura notara su ansiedad, así que fingió estar tranquila. Pero en cuanto cerró la puerta, dejó escapar un suspiro profundo. Mañana vendría Alonso. Mañana tendría que verlo.
Mañana tendría que enfrentarse a sus ojos, a sus reclamos, a sus dudas y quizá también a su dolor. Se sentó en la cama y apretó las manos contra el regazo. ¿Estoy lista para esto? Una parte de ella decía que no. Otra, más reciente, más fuerte, decía que sí. Había recuperado un pedazo de sí misma que llevaba años dormido, y ese pedazo no iba a desaparecer, solo porque su hijo se sintiera incómodo. Se acostó, pero no logró dormir. Pasaban las horas, y su mente seguía activa, imaginando la conversación, preparándose, repitiéndose que tenía derecho a poner límites. Finalmente, cerca de las 4 de la mañana, el cansancio la venció. A la mañana siguiente, el sonido de un auto estacionándose frente al edificio la arrancó del sueño. Se sentó de golpe, con el corazón acelerado. Rosaura, desde la cocina, se asomó por la puerta. «Amalia, es él». Amalia respiró hondo y se levantó lentamente. Tenía las manos frías, el estómago encogido, pero también tenía algo que nunca antes había tenido: convicción. Rosaura la tomó de los hombros. «No tienes que bajar», dijo con firmeza. «Puedes hablar desde aquí o decirle que vuelven a verse otro día. Tú decides. Esta vez decides tú». Amalia asintió. No iba a bajar. No iba a entrar en un espacio donde él tuviera ventaja emocional. No iba a dejar que la arrastraran de nuevo a un ambiente que la lastimaba. El intercomunicador sonó. 1 vez, 2 veces, 3. Amalia esperó. Finalmente, presionó el botón. ¿Sí? Del otro lado, la voz de Alonso sonó agotada, casi suplicante. «Mamá, por favor, baja». Amalia cerró los ojos. «No voy a bajar», respondió con calma. «Pero podemos hablar así». Hubo un silencio. «¿Por qué no quieres verme?», preguntó él, ofendido como un niño. «Porque necesito un lugar donde me sienta segura para hablar contigo». «Y bajar. No me haría sentir así». Alonso suspiró profundamente, como si luchara con su orgullo. «Mamá, esto se está volviendo ridículo». «Rosaura», desde la cocina, murmuró indignada. Amalia la calmó con un gesto. «No es ridículo», respondió Amalia, manteniendo la voz suave pero firme. «Es necesario». Otro silencio, uno largo. «María Fernanda está muy afectada con todo esto», dijo Alonso, cambiando de estrategia. «Dice que te quiere pedir disculpas, pero no entiende por qué la estás rechazando». Amalia apretó los labios. «No estoy rechazándola. Solo estoy protegiéndome», respondió, «porque no pienso volver a un lugar donde me siento humillada». Ella dijo cosas que no quería decir, mamá. Estaba estresada. Tú sabes cómo es ella. «Sí», dijo Amalia con una serenidad que sorprendió al propio Alonso. «Sé cómo es ella, y sé cómo me trata. No es la primera vez, solo que esta vez no voy a aceptarlo más». Alonso guardó silencio durante varios segundos. Luego dijo, con un tono que mezclaba frustración y confusión: «Entonces, ¿qué quieres que haga?». Esa pregunta cayó como un golpe, pero no la derribó. Amalia respiró profundo. «Quiero que me respetes», respondió despacio. «Quiero que escuches mi dolor sin minimizarlo. Y quiero que entiendas que soy tu madre, no un mueble que puedes acomodar para mantener la paz en tu casa». Un silencio pesado se instaló en la línea. «No estoy diciendo que te alejes de María Fernanda», continuó Amalia. «Solo estoy diciendo que no puedo volver a esa casa, hasta que también haya un lugar para mí, un lugar donde no me traten como una intrusa». Alonso tragó saliva. Amalia lo escuchó. Era el sonido de un hijo, enfrentándose por primera vez a la parte humana de su madre. «Mamá», su voz se quebró apenas. «Te extraño». Esas palabras la atravesaron, pero no la hicieron retroceder, porque también eran verdad, y porque había aprendido que amor sin respeto no era amor, sino dependencia. «Yo también te extraño», Alonso respondió, «pero volver a la casa ahora me lastimaría más de lo que te imaginas». Alonso respiró hondo. «¿Puedo subir, aunque sea un momento?».
El corazón de Amalia dio un salto. Miró a Rosaura, quien la observaba con una mezcla de nervios y apoyo. Al final, Amalia dijo: «No, no hoy. Necesito terminar de encontrar mi estabilidad. Pero pronto podremos vernos. Solo... no aquí, no ahora, no de esta forma». Silencio. «Está bien», dijo Alonso finalmente, con un cansancio profundo. «Te escribiré después. Está bien». Y Amalia soltó el botón. Temblaba, pero no de miedo, sino de liberación. Rosaura corrió a abrazarla. «Amalia, lo hiciste más perfecto de lo que podrías imaginar». Amalia apoyó la cabeza en el hombro de su amiga y dejó que las lágrimas cayeran, no por tristeza, sino por orgullo. «No sabía que podía hablar así», murmuró. «Porque nunca te habían dejado hablar», respondió Rosaura. «Pero ahora sí, ahora eres tú quien decide qué merece y qué no». Amalia respiró profundamente. Ese día no había terminado, pero ya había ganado algo invaluable: su propia voz. Y mientras se secaba las lágrimas, pensó en el local, en su nueva vida y en la mujer que, por primera vez en mucho tiempo, estaba empezando a ser ella misma. El día avanzó lento, como si el tiempo mismo quisiera darle a Amalia un respiro después del peso emocional de la mañana. A pesar de la tensión, se sentía ligera, casi renovada. Hablar con Alonso desde un lugar de firmeza y no de miedo había sido un paso gigante, un paso que jamás imaginó que podría dar. Rosaura insistió en que descansara, pero Amalia tenía demasiada energía acumulada. No era ansiedad ya, era impulso, era vida moviéndose dentro de ella después de mucho tiempo detenida. «Quiero limpiar el local», dijo finalmente, con una chispa en los ojos. Rosaura soltó una carcajada. «Eso, así se habla, yo te ayudo. Pero primero almorzamos, que no pienso dejar que trabajes con el estómago vacío». Después de una comida sencilla, arroz, pollo y una ensalada fresca, ambas bajaron al local con un balde, trapos y escobas. Beatriz les dejó la llave para que pudieran entrar sin problema. Cuando levantaron la reja y abrieron la puerta, el olor a polvo les dio la bienvenida como un recordatorio del abandono, pero también del potencial esperando a ser despertado. «Mira nomás este lugar», dijo Rosaura, apoyando las manos en la cintura. «Aquí va a quedar precioso». Amalia recorrió el espacio con los ojos. Cada rincón, cada esquina, cada imperfección. Pintura desconchada, estantes vacíos, un mostrador viejo, un piso opaco. Y sin embargo, todo tenía un encanto nostálgico, una belleza silenciosa. «Es perfecto», susurró, como si hablar fuerte pudiera romper el hechizo. «Pues manos a la obra», indicó Rosaura. Ambas comenzaron por barrer. El polvo se levantaba en pequeñas nubes doradas cuando la luz del sol entraba por la ventana. Amalia se reía cuando Rosaura fingía ahogarse entre tantas partículas. «Amalia, si no morimos por el chisme, morimos por el polvo», bromeó su amiga, haciendo que Amalia soltara una carcajada alegre. Mientras limpiaban, Amalia sentía algo dentro de su pecho expandirse, como si su corazón estuviera explorando un territorio nuevo, un territorio sin miedo, sin humillación, sin voces ajenas diciendo quién debía ser. Cuando terminaron de barrer, pasaron un trapo húmedo por las superficies. Los estantes, aunque viejos, seguían siendo sólidos. El mostrador tenía marcas, rayones, historias que no conocían. Y aún así, Amalia veía futuro en todo. «Aquí pondré las telas», dijo señalando el estante más ancho. «Y ahí las agujas, los hilos, las cintas», añadió Rosaura. Amalia se imaginaba a sí misma atendiendo a una señora mayor que necesitaba ajustar un vestido para un bautizo, o a un niño con su uniforme roto, o a una joven que quería arreglar una prenda especial. Imaginó conversaciones, risas tímidas, historias compartidas. Imaginó vida, y la idea la llenó de emoción.
Mientras limpiaba el mostrador, encontró un pequeño cajón escondido. Lo abrió. Dentro solo había un botón antiguo, decorado con un patrón floral. Amalia lo tomó entre los dedos. ¡Qué bonito!, susurró. «Ese botón es una señal», dijo Rosaura con tono teatral. «Una señal de que este lugar te estaba esperando». Ambas rieron, pero Amalia no pudo evitar sentir que había algo de verdad en esas palabras. Después de limpiar durante horas, el local parecía otro. El aire había cambiado. La luz entraba con más fuerza. Las paredes, aunque sin pintar, ya no se veían tristes. Había un brillo nuevo en todo. Cuando terminaron, Amalia se sentó en el piso, agotada, pero feliz. «No recuerdo la última vez que me sentí tan viva», dijo con sinceridad. «Porque estás creando algo», respondió Rosaura sentándose a su lado. «Y las cosas que se crean con el corazón te devuelven el corazón multiplicado». Amalia apoyó la espalda en la pared y cerró los ojos un momento. Ese local, ese pequeño espacio humilde, era más que un negocio, era una puerta de entrada a una nueva vida. Rosaura murmuró: «Gracias por estar conmigo». «¿Y a dónde más voy a estar?», respondió ella. «Amalia, esto es solo el principio, y yo estoy aquí para acompañarte hasta donde tú quieras llegar». Amalia abrió los ojos. Un peso inesperado cayó sobre su corazón. «Mañana veré a Alonso», dijo en voz baja. Rosaura asintió, sin sorpresa. Iba a llegar ese momento. «Tengo miedo», admitió Amalia. «Es normal, pero ya no eres la misma mujer que él humillaba sin darse cuenta. Hoy estás más firme, más clara, y más tú. Mañana, cuando hables, no lo harás desde el dolor, lo harás desde el amor propio». Amalia apoyó la cabeza en su hombro. «Quiero que él entienda, pero no quiero suplicar». «No vas a suplicar», respondió Rosaura. «Vas a hablar». Y eso es muy diferente. Cuando volvieron al departamento, Amalia tomó una ducha larga, dejando que el agua tibia relajara los músculos cansados. Se cambió, preparó un té y se sentó frente a la ventana. La tarde comenzaba a caer, pintando el cielo de tonos rosados y naranjas. Era hermoso, un recordatorio de que incluso después del día más largo, siempre había un atardecer que traía promesas. Su teléfono vibró. Un mensaje de Alonso. «Mamá, por favor dime a qué hora puedo verte mañana. Estoy tratando de arreglar todo, pero te necesito». Amalia leyó el mensaje varias veces. En otro tiempo, habría respondido de inmediato. Habría disculpado, habría cedido, pero ya no. Escribió: «Podemos vernos a las 10 a.m. en la cafetería del parque. Necesitamos un lugar neutral». Lo envió. Sintió un temblor interno, pero también una paz profunda. Cerrar ese mensaje fue como cerrar un ciclo de dolor, de silencio, de invisibilidad. Mañana hablaría, mañana se enfrentarían las verdades, pero esta vez ella no llegaría quebrada, llegaría completa, porque ahora tenía un local, un sueño, un refugio propio y una dignidad que, por fin, había aprendido a proteger.